tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme se adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Nuevamente les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de estar acompañándonos a través de estos medios de comunicación en este día santo del Señor, sábado del séptimo día que nuestro gran Creador reposó, santificó y lo apartó, declarándolo como un día santo. Hermano Alejandro, muy bienvenido. Gracias por acompañarnos durante este día donde hemos estado tratando esta temática con los hermanos, el hermano Claudio desde Chile, el hermano Juan Pablo desde México, y ahora con la ayuda de Dios le ha tocado su participación a usted. Gracias por acompañarnos, hermano Alejandro. Bienvenido. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos en diferentes lugares. Y bueno, pues que lo que vamos a estudiar el día de hoy sea un material de discernimiento de cómo estamos avanzando hacia los eventos finales y cómo es de que en medio de los eventos finales habrá un remanente. Así que gracias a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. El tema que nos va a compartir bajo el estudio de la palabra, del espíritu de profecía y la dirección del Espíritu Santo se llama la gran controversia y el ecumenismo. Así que mi apreciado hermano Alejandro, sin más preámbulo, lo dejamos para que con la ayuda del Espíritu Santo nos dirija en el estudio de su palabra. Bien, antes de iniciar vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos porque hoy es tu día santo, Señor. Te agradecemos, Señor, porque muchas personas alrededor del mundo, en varios países, eh, han estado escuchando por medio de muchos predicadores que han aceptado este mensaje, Señor, han estado escuchando la razón por la cual tú levantaste este movimiento en 1844 y la razón por la cual tú lo mantienes ahora vivo a través de varios que han ido a las sendas antiguas, Señor. Pedimos la bendición al abrir tu santa palabra, al entender los tiempos y sobre todo que nos cubras con tu justicia, Señor, Amén. porque entendemos que sin ti nada podemos hacer. Señor, esta es tu obra, no es nuestra. Esta es la manera en que tú dijiste que iba a ir terminando, por lo menos antes de la segunda venida, Señor, la gran controversia y las señales de los tiempos. Por lo tanto, Señor, pedimos que en medio de estos tiempos tú nos hagas entenderlos y, Señor, con tu ayuda nos hagas caminar en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bien, voy a compartir pantalla, si me permite. Este, compartimos pantalla. Muy bien. Un momentito. Ahí ya se está viendo. Me avisa.
Sí, hermano, ahí se mira. Ujú, ahí se mira entonces ya. Correcto. Vamos a esperar un poco para que aparezca la pantalla. Ahí está. Gracias a Dios, hermanos, vamos a tocar un tema muy importante. Y un servidor escogió esa ilustración para mostrar lo que es el ecumenismo. El ecumenismo, la palabra ecumenismo viene del griego oikumené, que significa todos los de la casa, básicamente, que todos estén felices en la casa, ¿sí? Entonces, por eso ahí nosotros vemos esa ilustración, ¿verdad? De que todos están alegres, están felices, están tomados de la mano, todos se llaman hermanos y bueno, si se dan cuenta, están al nivel de la tierra, ¿verdad? Están pisando sobre la tierra por ahí, ¿verdad? Pero finalmente todos van al cielo. ¿Verdad? Todos vuelan hacia el cielo, ¿no? Y parece que el que los lleva hacia el cielo, pues es como un ángel que los va guiando, ¿verdad? Un personaje con vestiduras blancas, ¿verdad? Que los lleva hacia el cielo. Esa es la idea. No puede encontrar otra idea más clara de lo que es el ecumenismo que esto, donde las diferencias doctrinales ya no existen. ¿Sí? Ahí hay bautistas, metodistas, hay de todas las religiones, ¿verdad? Pero todos van al cielo, todos van al cielo. Ahora, ¿en qué se basa, en qué verso se basa el movimiento ecuménico? Porque el movimiento ecuménico, hermanos, tiene base bíblica, podemos decirlo así, entre comillas, ¿verdad? Vamos a ver la base bíblica. El título de esta mañana se llama La gran controversia y el ecumenismo. Allí se me pasó una letra más, ¿verdad? La gran controversia y el ecumenismo. Bien, ¿en qué se basa esta enseñanza, la gran controversia y el ecumenismo? Bueno, Juan 17 dice así, para que todos sean, ¿qué dice allí? Uno, ¿sí? Para que todos sean uno como tú, oh Padre. Eh, Voy a hacer un poco más pequeño aquí. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano Alejandro, ahí Sí, se dígame. fue la presentación. No se mira ahí. Ah, no se mira. No. Ok, permítame entonces. Tal vez tenga que salir y volver a entrar. Sí, porque tampoco se mira aquí. Estoy teniendo un problema. Entonces, este, Ahí se mira otra vez en la pantalla. ahí ya se mira. Sí. Ajá. Muy bien. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste, verso 21. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando Jesucristo con el Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, si nosotros ligeramente podríamos estudiar este verso, bueno, aparentemente el movimiento ecuménico tiene razón, que todos sean uno. Obviamente Jesús estaba orando por sus discípulos, no estaba orando por los que lo habían traicionado, los que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús estaba orando por sus discípulos. Y luego dice allí, para que todos sean uno, ese es el deseo de Cristo, ¿sí? Así como tú y yo somos uno, como nosotros somos uno. Está hablando de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo, y obviamente el Espíritu Santo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y luego dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado. Entonces, esta unidad es una unidad muy superficial en base al amor. Ahora, vamos al espíritu de profecía, cómo es que el Padre y el Hijo allá en la eternidad eran uno. ¿Y cuál es la base allá en la eternidad para ver cuál es esa unidad? Porque les voy a decir una cosa, para distinguir si esta unidad final es realmente una unidad en base a la Biblia y en base a lo que es la escritura, nosotros vamos a ir a la unidad allá en la eternidad, cuando el Padre y el Hijo eran uno, ¿sí? Vamos a ver la cita. La cita la tomamos del conflicto de los siglos 484. Conflicto de los siglos, página 484. Dice así, eh, antes de la aparición del pecado, no sé si se ve, hermano. No se mira, hermano Alejandro, se volvió a ir. Tal vez si lo deja Ajá, como sin ponerle de extender la pantalla, así, así lo pueda usted estar controlando. Pero ahorita ajá, ya se mira. ya se mira. Ok, dice Sí. ahí, antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo, ¿sí? Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el único de Dios, después creo que ya hemos explicado en una parte que significa unigénito, era uno con el Padre Eterno, uno en naturaleza, en carácter, en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Como la ley del amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión forzosa y da a todos la libertad para que le sirvan voluntariamente. Amén. Entonces, ¿cuál es la unidad? Bueno, es cosa muy interesante. En el cielo, en la eternidad, la verdadera unidad estaba en base a los dos grandes principios de la ley de Dios: el amor a Dios y el amor al prójimo. Esa es la verdadera unidad. La verdadera unidad es reconocer la validez de la ley de Dios. Esa es la verdadera unidad. Eso es lo que Jesús dijo a los discípulos en Mateo 10, en Juan 17, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. ¿Sí? Entonces, en el cielo, la armonía y la unidad y el gozo, la paz y el gozo en todo el universo, cuando había perfecta armonía, cuando había perfecta unidad, era el fundamento de la ley del amor. Y por eso estamos hablando de la ley de Dios. Allí estaba la dicha de todos los seres creados y del fundamento de la ley del amor dependía su perfecta armonía en los principios de justicia. Amén. Bueno, pero surgió alguien que quiso quebrantar esa unidad por otra unidad, por una falsa unidad. Incluso nosotros sabemos que los que han leído Conflicto de los Siglos saben que este ser creado, que fue perfecto, perfecto eras el día que fuiste creado, ¿verdad? Lucifer, ¿sí? Dice el espíritu de profecía que en algún momento, ¿verdad? Pues él también decía que estaba trabajando por la unidad, ¿verdad? Pero su unidad era reprochando
la verdadera la verdadera base de la unidad. Él estaba buscando una falsa unidad. Dice así: Satanás achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia voluntad había introducido en el cielo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estaba buscando Lucifer ahí en el cielo? Lucifer estaba buscando una unidad fuera de los grandes principios de la ley de Dios. Y hermanos, de eso se trata el fuerte pregón. El fuerte pregón se trata de decirle al mundo, ¿verdad? Eh, que la ley de Dios está vigente. Y yo no sé que muchas personas van a salir de esa falsa unidad del ecumenismo, ¿sí? Por eso dice aquí el espíritu de profecía. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándole en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia, como él. Tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. Ahora, lo que debemos entender es lo siguiente. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo, es decir, contra los principios de la ley de Dios, ese mismo espíritu continúa inspirándole a Satanás en la tierra. El movimiento ecuménico no es otra cosa que un movimiento de una unidad de todas las iglesias, la iglesia católica, las iglesias protestantes, incluso iglesias que no son cristianas, como los judíos, como los musulmanes, que también Roma está tratando de unirlos, ¿sí? Eh, el movimiento ecuménico entonces es una unidad que pone de un lado, que ignora, ¿sí?, la validez de la ley de Dios. Eso es el movimiento ecuménico. Y para que la gente, ¿verdad?, caiga en se podría decir así, en esa trampa, ¿verdad? Para que la gente caiga en esa trampa que la ley de Dios no es válida, ya. Entonces, él ha inventado en este último tiempo, ha inventado un sinnúmero de doctrinas, vientos de doctrina, que finalmente hacen que el hombre, ¿verdad?, no discierna los eventos finales y no discierna lo que está en juego en, en el movimiento ecuménico, en el movimiento ecuménico. Entonces, después de que el hombre pecó, ¿verdad? Nosotros sabemos que, bueno, esto es antes, aquí tengo la diapositiva antes, Apocalipsis 12, que Satanás fue lanzado a la tierra, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿verdad? Nosotros sabemos la historia que vino Nimrod, ¿verdad? Y antes de Nimrod vino este Caín, ¿verdad? Y vino toda la descendencia de Caín y bueno, de toda esa descendencia vino Nimrod. Bueno, fue a través de Nimrod, a través de los egipcios, a través del imperio babilónico, a través de los medos y persas, gran imperio de los medos y persas. Recuerden una cosa, que la ley de Media y Persia es lo que no cambia. ¿Recuerdan ustedes cuando le dijeron al rey, ¿verdad? Rey, los medos, la ley de los medos y los persas no cambia. Ahora recuerden que Roma también trae, de todos esos, trae algo, Roma no cambia. Los griegos, la filosofía, ¿verdad? Los romanos, todos ellos fueron imperios, ¿verdad? Fueron imperios que pusieron a un lado la ley de Dios e hicieron guerra contra el pueblo de Dios. ¿Sí? El pueblo de Dios fue puesto en esta tierra para que por medio de él viniera el Mesías y por medio de él se proclamara la vigencia de la ley de Dios. Entonces vino el Imperio Romano, después del Imperio Romano, de la caída del Imperio Romano, nació la Iglesia Católica Romana, lo que es conocido en profecía como la Gran Ramera. Pero también, hermanos, sabemos que hay otras religiones como los hinduistas, los budistas, el islam, el judaísmo,
muchos de ellos o no aceptan la ley de Dios o no aceptan a Cristo. Después, posteriormente, en las iglesias del protestantismo vino la reforma protestante. Si bien muchos de ellos salieron de Roma, dice la hermana White, muchos de ellos se quedaron con ciertas doctrinas de Roma. Posteriormente, en el año de 1948, todas esas iglesias del protestantismo se juntaron para hacer esa unión y se llamó el Concilio Mundial de Iglesias. La mayoría de esas iglesias rechazaron el mensaje de los tres ángeles en 1844. Bueno, y después vino en 1962 el Concilio Vaticano II, 1963 al 65, perdón. Y también nosotros sabemos que Roma ha rechazado las doctrinas básicas de la Biblia. Tanto las iglesias protestantes como la iglesia romana ha desechado la validez de la ley de Dios. El sábado específicamente ha puesto otro día de reposo. Y hermanos, tristemente la corporación se ha unido a Roma y al falso protestantismo en una amistad, en una coinonía. ¿Sí? Y también hay muchos ministerios de sostén propio con principios de esta falsa unidad. Vamos a unirnos con otros, ¿verdad? Que tienen vientos de doctrina, que no aceptan la doctrina como debe ser. Vamos a unirnos vamos a hacer una campaña, vamos a hacer una cruzada pro salud, ¿verdad? Y hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos donde hay que entender que esta unidad que está buscando, ¿verdad? Que se ha buscado a través de todos los imperios, incluyendo el día de hoy el falso protestantismo a través del imperio de los Estados Unidos, hermanos, y las iglesias en Europa, ¿verdad? Esta unidad, hermanos, no es la original que dice Juan 17, que todos seamos uno, como tú y yo, o como nosotros, dice Jesús, al Padre, somos uno. Estamos en medio de la gran controversia. El ecumenismo es no una unidad con Dios y con su santa ley y con sus doctrinas bíblicas. La Biblia nos dice que es el ecumenismo, Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, y aquí viene la palabra oikumené, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana, que estás viendo este tema, que esta es una reunión otra vez? Antes estaban separados, antes se había separado el paganismo, el dragón, ¿verdad? Todas las religiones que tienen que ver con el espiritismo, el falso protestantismo, ¿verdad? La misma bestia, todos como que estaban separados, pero esta es una reunión. Y hermanos, incluso en el griego ahí está la palabra señalada oikumené. Ya hemos visto entonces que, que la unidad entre el Padre, el Hijo y su remanente siempre ha sido en base a la ley de Dios, en base a Jesús, en base a la justicia de Cristo. Pero la unidad final que el mundo está proponiendo, que el mundo está promoviendo, no es una unidad en base a los principios de la ley de Dios, es una unidad, hermanos, en base al falso protestantismo, en base a los planes de la bestia, en base al espiritismo. Y habrá una unidad. Sí, la hermana White así lo dice, que esta unidad se va a dar. Vamos a ver lo que dice aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, página 448. Dice así: una confederación universal. Y haciendo un comentario de Apocalipsis 17, donde dice: estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Ahí está. Ahí están los dos grupos. Unos que tienen un mismo propósito, ¿sí?, que están unidos, y los otros que están unidos con Cristo. Ahora, mire cómo vendrá esta unidad. Sigo leyendo en el párrafo siguiente. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía. Pero mira lo que dice aquí, una confederación de fuerzas de Satanás. Ahora, quiero detenerme aquí en este párrafo, hermano, porque si te diste cuenta, cuando hablamos de la unidad que el Padre y el Hijo tenían allá en la eternidad, dice que todo era perfecta paz y armonía. Pero también aquí se nos dice que en el tiempo final habrá una gran armonía. ¿Cómo descubrir que esa armonía no viene de Dios, sino viene de una confederación de las fuerzas de Satanás? Hermanos, es muy sencillo. Roma siempre ha desechado la ley de Dios. Cuando nació el movimiento adventista del séptimo día, muchos desecharon la ley de Dios también. Muchas organizaciones religiosas, la hermana Juárez era metodista, tuvo que salir de allí. El hermano Miller era bautista, tuvo que salir de allí, aunque él nunca aceptó el mensaje del tercer ángel por influencia de sus amigos. ¿Sí? Entonces, habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía. Pero hermanos, aquí es donde debemos pedirle discernimiento a Dios. No sea que nosotros estemos en una gran armonía pensando que toda la armonía viene de parte de Dios. Mira lo que te dice aquí el Espíritu Santo a través de la sierva del Señor, una confederación de las fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa. Ese será el resultado de esa gran armonía, hermanos. Habrá opresión, habrá pérdida de la libertad religiosa contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias romanistas. En la guerra que se librará en los últimos días, estarán, ¿qué dice ahí, hermanos? Unidos. ¿Te das cuenta? Ahí está. Estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Dios. Eso es el ecumenismo, hermano. Una unidad universal, una gran armonía de todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Dios. Eso es el ecumenismo, liderado por el primer poder que dijo que era cristiano, la Iglesia Católica Romana, y por todas las iglesias. Y luego al final todos los poderes corruptos. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, hermanos, esperemos que hayamos puesto las bases, tanto bíblicas como el espíritu de profecía, y hacemos un resumen aquí, ¿verdad? El ecumenismo final tiene mucho amor. Es una unidad de mucho amor, de mucha armonía. Pero de todas las iglesias que dicen la ley de Dios no vale. ¿Sí? Y, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, para que los protestantes no identificaran al papado como el que se ha ido en contra de la ley de Dios, inventó el futurismo. ¿Sí? Para que vieran que el anticristo era un poder que estaba en el futuro y que ahorita no estaba haciendo todo lo posible para abolir o cambiar los tiempos y la ley. Todo está, todo tiene su razón en esta gran armonía final. Toda tiene su razón en esta gran armonía final. Ahora, hay que entender qué es el ecumenismo. El ecumenismo, hermanos, empezó aún cuando la sierva del Señor estaba viva.
Pues en el conflicto de los siglos, ella habló de una gran unidad de todas las iglesias, una gran unidad de todas las iglesias. Ella habló en el conflicto de los siglos y que vemos ahora un credo universal. ¿Por qué, hermanos? Porque un año antes de que fuera la edición de 1911, en Edimburgo, allá en Europa, hermanos, se dio la unidad bajo un solo credo, pero para tener unidad en un solo credo tuvieron que tener amistad, ¿sí? Eso fue en 1910. Después, en 1948, esas iglesias que desde ya empezaron un movimiento de unidad formaron el Concilio Mundial de Iglesias en 1948. Después, en 1965, Roma, la Iglesia Católica Romana, dijo, no, yo no puedo formar parte del Concilio Mundial de Iglesias, pero yo voy a tener un concilio en Roma, el Concilio Vaticano II, dirigido por Agustín Bea, el cardenal, uno de los obispos jesuitas, ¿sí? El cual dirigió cómo iba a estar esto de traer a los protestantes de regreso a Roma. Y nosotros sabemos la historia que representantes, Bebe Bish y otros de la Conferencia General, creo que fueron 5, asistieron a esa armonía que ya se daba en aquel tiempo con Roma. Y hermanos, hoy tristemente, muchos de los ministerios de sostén propio que del 2000 para acá han salido de la organización, hermanos, muchos quizá por la falta del estudio, por la falta del entendimiento, porque no han comprendido, como decía la cita que nuestro hermano Claudio leyó ayer, no han comprendido que hay que entender a la bestia en todas sus formas, ¿sí? Muchos dicen, bueno, yo ya conozco la bestia, ¿no? Alonso Tellón decía, tú tienes que entender a la bestia en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Muchos están promoviendo algunas doctrinas de Roma, ¿sí? Algunos sin saber. Ahora, quiero ser claro aquí. La mayoría de nosotros estuvimos en la organización, muchos fuimos ecuménicos, muchos participamos del ecumenismo. Claro que sí, pues, no lo sabíamos, hermanos, no lo entendíamos, no lo comprendíamos. Y muchos participamos del ecumenismo. Predicamos ecuménicamente, cantamos himnos ecuménicos, fuimos a reuniones ecuménicas, apoyamos el ecumenismo de alguna manera. Este tema no es para juzgar a los que de alguna manera siempre o cuando fuimos o estuvimos en la corporación fuimos ecuménicos. Este tema es de discernimiento, hermanos, para entender los tiempos que estamos viviendo y para que comprendamos que las astucias de Roma son astucias ahora armoniosas, de amistad, de una gran unidad entre todos. Pero nosotros sabemos, de acuerdo a la profecía, que esa unidad no será dirigida por el Espíritu Santo, sino será dirigida, como dice la Escritura, por espíritus de demonios. Aquí tengo un libro en la pantalla que se llama La Reforma que llega de Roma, escrita por Karl Rahner, Marion Bongali y Otto Baumhauer. Es un programa que se dio en Europa, un programa de televisión después del Concilio Vaticano II, ¿sí? Y en este libro titulado La Reforma que llega de Roma, vamos a leer un capítulo que tiene que ver con los protestantes, ¿sí? Con los protestantes. En este capítulo, en la página 127, voy a leer 3 párrafos, donde en el primer párrafo de la página 127, donde dice en Wittenberg. Estamos hablando de la Reforma Protestante allá de 1517. Sí, en Wittenberg, el fraile agustino Martín Lutero desafía al dominico Johann Tetzel con sus 95 tesis. El sacerdote Zwinglio encuentra en Zúrich partidarios de sus ideas. El francés Calvino funda un nuevo movimiento en Ginebra. Ahora recuerden que Roma siempre va a decir una cosa es el luteranismo, otra cosa es Zwinglio, otra.
No, todos luchaban por una verdad, hermanos. Obviamente, tristemente también, pues no siguieron avanzando en buscar esa verdad. Sigue diciendo aquí, los nuevos frentes no tardan en endurecerse de una manera desesperanzadora. Lutero ve en el Papa al anticristo. Por su parte, los escritos católicos presentan a Lutero como un profeta mentiroso de 7 cabezas. La Reforma ha creado una excisión profunda en la cristiandad de Occidente. El 13 de noviembre de 1945, es decir, de 1517 a 1545, pasan cerca de 30 años por ahí, dice, se inaugura por fin el Concilio de Trento. Hermano, nosotros debemos saber que el Concilio de Trento fue ideado por los jesuitas para traer de vuelta a Zwinglio, a Calvino, para traer de vuelta a todos los protestantes que empezaban a descubrir ciertas verdades. Entonces, los jesuitas arman el Concilio de Trento. Es llamado también el Concilio de Trento el Concilio de la Contrarreforma. Sigo leyendo allí. La razón principal de esta reunión de la iglesia es la rotura de la unidad en su seno. ¿Cómo vamos a sanar, a subsanar esta unidad? Ambas partes mantienen desde decenios atrás una dura polémica. Todas las heridas están frescas aún. Esto se escribió allá cuando terminaba el Concilio Vaticano II. Decían, es que estamos divididos. El Concilio de Trento se hizo para traer de regreso a los protestantes. Ahora, a ese concilio invitaron a los protestantes. Vamos a ver. Aquí viene lo interesante. En el párrafo donde dice los protestantes invitados. ¿Sí? Eh, no sé si se puede ver bien allí en la pantalla. Este, los protestantes invitados al concilio no acuden a él. Pues lo hago un poco más chico para que se vea. Ustedes me dicen si se ve, ¿verdad? Si se ve. Ah, no se mira, hermano Alejandro. Bueno, No, se fue la imagen otra vez, hermano. ok, vamos a dejarlo un poquito ahí que se descongele la imagen. Pero algo muy interesante, dice, los protestantes invitados no acuden a él. ¿A dónde a él? Al concilio de Trento. No acudieron. Así pues, se habla. Ahí está, miren, ahí está. Los protestantes invitados al concilio no acuden a él, pues se habla en Trento sobre los cristianos protestantes y su doctrina. Se habla en Trento sobre los cristianos protestantes y su doctrina, no con ellos. Aquí en la pantalla, hermano Alejandro, no se mira de Zoom. Ah, no se mira. No. Yo lo estoy viendo aquí en YouTube y en YouTube se está mirando, hermano, creo. No, no sé cómo será eso. Ajá. Pero, a ver, déjeme ver. Ahí se mira. Ahí se mira. Ok. Sí. Dice, los protestantes invitados al concilio no acuden a él, no hablan con ellos. Dice, se habla en Trento sobre los cristianos protestantes y su doctrina, no con ellos. Hermano, les hago una pregunta. ¿Por qué los protestantes en aquel tiempo, recién estaba la reforma protestante y después surgen los jesuitas, y los jesuitas invitan a los protestantes, ¿por qué los protestantes no hablan con ellos? Porque es muy claro, hermanos. Los protestantes tenían una mentalidad profética. Amén. Los protestantes sabían, Martín Lutero sabía que el papado era la bestia y tenía a la bestia y al catolicismo romano como anatema. Hoy, ¿por qué muchos protestantes han ido a Roma? Porque muchos protestantes han dialogado ahora en el Concilio Vaticano, han dialogado con Roma. Muy sencillo, porque se ha quitado la mentalidad profética de anatema y se ha pasado de anatema al diálogo, se ha pasado de anatema a la coinonía, se ha pasado de anatema a una armonía.
Ya no hay mentalidad profética en el protestantismo actual. Solo unos pocos mantienen esa mentalidad profética. Ahí está clara la historia, ellos mismos te lo dicen. Quedó aclarada la postura católica, son rechazados como errores las desviadas concepciones de los caudillos de la Reforma. El concilio es el preludio de la contrarreforma, la defensa se convierte en la formación de un frente. Y desde ese tiempo, hermano, del Concilio Vaticano II, se estuvo tramando cómo traer a los protestantes de Roma, porque los primeros protestantes cuando les dijeron, vengan a dialogar, y todos somos hermanos, los protestantes dijeron, no, tenemos una definición profética. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué creen? ¿Cómo han pisoteado a Cristo? ¿Cómo han pisoteado el Evangelio? ¿Cómo han pisoteado la justificación por la fe? ¿Cómo han pisoteado la salvación? ¿Cómo han hecho de la salvación un negocio? No podemos unirnos ni podemos hablar con ustedes. Hermanos, ellos no dijeron, bueno, pues vamos a platicar allá con los jesuitas y vamos a ver si nos hacemos amigos de ellos. Nos van a dar oportunidad para que hablemos allí, a lo mejor se convierten. Ellos sabían quién era Roma. Ellos entendían quién era Roma. Además, te voy a decir por qué no fueron, porque para ese tiempo ya estaban establecidos, ah, obviamente, los credos que ellos tenían, y nosotros no estamos en acuerdo con los credos, pero ellos habían salido de Roma, acababan de salir de Roma. Y ellos ya tenían fijas sus posturas. Cuando una persona tiene fijas sus posturas en cuestión a la doctrina, sabe que no va a ir con Roma a querer dialogar. Aquí tengo un libro titulado Los documentos del Vaticano II. Los documentos del Vaticano II. En este libro titulado Los documentos del Vaticano II, en la introducción, en la página 17, ¿sí? Ahí tengo algo subrayado, si ustedes se dan cuenta. Y luego dice allí en el segundo párrafo de la página 17, dice así: comienzo es la palabra adecuada para los muchos que aún queda por hacer, para lo mucho que aún queda por hacer. Por esa razón podemos decir, el concilio ha terminado, el concilio acaba de empezar. ¿Qué decían ellos? El concilio ha terminado, el concilio acaba de empezar. Bueno, porque el concilio ha terminado, que había terminado, pero acaba de empezar porque debían llevar a cabo esas propuestas para la reunión de todos los cristianos, como lo hizo notar Pablo VI durante la sesión final. De ahora en adelante, escucha bien, hermano, el término ayoranmato es que la Iglesia Católica se actualizó, ¿sí? Se actualizó. Eso significa ayoranmato, un término, no, debe ser tanto, puede ser italiano, puede ser latín. Si el término ayoranmato tendrá para nosotros el significado, ¿qué dice ahí, hermanos? De una inquisición serena, sabia y justa, para alcanzar la comprensión más profunda del espíritu del concilio y aplicar las normas que de manera tan feliz y providencial nos ha dado. ¿Qué te está diciendo aquí, hermano? Ahora, a partir del Concilio Vaticano para adelante, todos seremos hermanos. No hay división entre iglesias, todas las iglesias y todos nos vamos a tratar de una manera armoniosa, fraternal, ya basta de divisiones y poquito a poquito, de manera serena, de manera sabia, vamos a ir haciendo una inquisición. Ya no los vamos a subir al potro, ya no los vamos a arrastrar físicamente, ya no los vamos a poner en la estaca que se quemen. Ya no les vamos a abrir la boca y les vamos a llenar el estómago de agua hasta que se revienten. Ahora será una inquisición mental, una inquisición espiritual. Ahora será una inquisición amorosa, una inquisición armoniosa, donde les vamos a vencer su mente y les vamos a decir que Roma ya cambió,
que Roma está por la libertad religiosa, que Roma está para escuchar sus doctrinas ahora, que Roma incluso va a reconocer que dentro de cada iglesia hay una parte de la verdad. Será una inquisición, una desaparición profética en la mente de todos los protestantes de quién es Roma y quién es el falso protestantismo. Y con tanto amor los vamos a vencer y regresarán a Roma. Una inquisición serena, sabia y justa. Eso a nosotros nos debe hacer pensar. 480 años después, nosotros sabemos que líderes de la Conferencia General fueron. Allí está el famoso Berbevich que le dio la medalla al Papa. Allí está saludándolo. Ese no era el espíritu nunca de Martín Lutero, porque él tenía en la mente que el Papa era el anticristo. Ahí lo tenemos con el Papa alemán, que ambos papas ya murieron. Y también el otro ya murió, sí, Benedicto XVI. Berbevich saludando. Tenemos a Neil Wilson con el arzobispo de Canterbury. Del lado izquierdo tenemos invitaciones que le hace la reina Isabel, ¿verdad? En tiempos ecuménicos. Y esto es la gran armonía. Esta es la Inquisición que Roma planeó. Que ya no me vean como la bestia espantosa y destructible, sino que hoy me vean como una iglesia cristiana, llena de amor, llena de misericordia, llena de armonía. Hermanos, pero para eso estudiamos lo primero de este tema. La armonía solo se puede lograr cuando se reconoce la validez de los dos grandes principios de la ley de Dios, amor a Dios y amor al prójimo, y lo que depende de él, los primeros 4 mandamientos y los últimos 6 mandamientos. Esta reunión no es aprobada por la Escritura. No. El camino a Roma, ser amigos, compartir, comunión y compañía. Ese es el camino a Roma. Repito una vez más. Primero vamos a ser amigos, aunque no tengamos la misma doctrina. Vamos a compartir unos con otros, vamos a tener comunión unos con otros. Vamos a acompañarnos en nuestras diferentes actividades, aunque no pensemos lo mismo. Ahora, esta definición ya la leyó nuestro hermano Juan Pablo hace rato, ¿verdad? Por movimiento ecuménico son actividades que se planean y se llevan a cabo para promover la unidad de los cristianos. En primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, juicios y acciones que no representen con verdad y equidad la condición de nuestros hermanos separados. Ahora notemos una cosa allí. Esto es lo más terrible para nosotros que somos historicistas, hermanos. Eliminar palabras, juicios o acciones. Ok, vamos a eliminar palabras. Vamos a poner un ejemplo. El Papa ya no es el anticristo. Cuando tú eliminas esa palabra, que el Papa ya no es el anticristo, entonces, ¿qué estás diciendo? Estás eliminando precisamente el método de interpretación profética por el cual, que es el historicismo, por el cual los protestantes identificaron al Papa como el anticristo. Vamos a eliminar palabras en este momento. Vamos a decir que los que están en las iglesias que no aceptan la ley de Dios, ¿verdad? Ellos son nuestros hermanos. Vamos a decir que los que están en algún ministerio que todavía están bebiendo de ese vino de los errores doctrinales son nuestros hermanos. Entonces eliminamos lo que dice la Escritura. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Elegimos eliminar lo que es la Escritura, la interpretación profética y las doctrinas de la Escritura. Elegimos eliminar eso para que todos seamos amigos. Para que ya no nos llamen herejes,
sino hermanos separados. Ahí está la definición. Ahí está. Y bueno, de eso ya habló más nuestro hermano Juan Pablo, así que sigamos adelante. Ecumenismo sincero. Miren, hermanos, en el año de 1977, el Concilio Mundial de Iglesias, le dijo a los adventistas que ya estaban muy metidos en el ecumenismo adventista, les dijo, vamos a ir con ustedes, vamos a investigar con ustedes quién es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y vamos a publicarla a todas las demás denominaciones. La vamos a publicar. Y entonces, mira lo que dice aquí. Y disculpen ustedes, hermanos, que a veces no me da tiempo de traducir. Es mucho lo que pide el tiempo ahora, lo que pide la necesidad. Dice, este ensayo tiene como intención servir a una introducción a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para si algún miembro del Concilio Mundial de Iglesias está interesado. Mira nada más. Y bueno, ahí se dice que trata con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, ¿qué es en el ecumenismo? Como decía el hermano Juan Pablo, ven, yo te voy a hablar de todo lo que yo creo. Cosa interesante. En la página 23 de este documento, los adventistas les hablaron que creían. Dice, los adventistas, lo que está ahí subrayado en verde, Adventists identify Rome, los adventistas identifican a Roma en su fase papal con el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8. Por esta razón ellos creen que el término Babilonia se refiere a Apocalipsis 17. Ha sido correctamente aplicado al papado. Similarmente, Sunday Observance, la observancia del domingo, está entonces conectada con la marca de la bestia de Apocalipsis 13 y 16. Todos aquellos que persisten en tal observancia, en el conflicto final, recibirán la marca. Para los adventistas del séptimo día, ellos creen que estas profecías tendrán un cumplimiento sharp, muy rápido, digamos, justo antes de la segunda venida de Cristo. Entonces los adventistas fueron al Concilio Mundial de Iglesias, les dijeron, creemos que el Papa es el anticristo, sí, creemos, pero ya le diste el saludo y en tu mente ya no crees que el Papa es el anticristo, y empezaste en diálogo y en armonía. Porque cuando Martín Lutero creía que el Papa era el anticristo, él puso una raya definida y dijo, no voy. Ningún protestante fue a la primera sesión del Concilio de Trento. Pero aquí dijeron, nosotros creemos que el Papa es el anticristo, pero podemos tener una coinonía, una armonía. Pasaron del anatema al diálogo con el papado. Y luego también hablan de que la observancia del sábado es ordenada por Dios, pero miren al final, cómo está el asunto. Eh, en el último párrafo dice, en la página 27, la anterior era la página 23, la página 27 dice, su posición respecto al movimiento ecuménico como se manifiesta en el Concilio Mundial de Iglesias no es clara. A ver, hermano, ¿a quién tiene confundido en ese momento, en 1977, cuando van y le dicen, sí, esto es lo que todos creemos? Pero por estar simplemente allí, el Concilio Mundial de Iglesias dice, tu posición no me es clara a mí. Hay una tendencia a hablar de algunas denominaciones como las hijas de Babilonia y separarse de ellas debido a una apostasía moderna, un liderazgo que controla. Sí, pero más adelante, eh, bueno, si uno sigue leyendo ahí, básicamente ellos dicen, bueno, ¿cuál es la posición entonces de los adventistas? ¿Están o no están en el movimiento ecuménico? Hermanos, el ecumenismo actual del Concilio Vaticano II y que desde 1962, 63, 62
en las pláticas previas, en las invitaciones para que se enviaran observadoras de otras religiones, pasando por 1977 hasta el día de hoy, la posición adventista de estar en armonía con el Concilio Mundial de Iglesias, de estar en armonía con Roma, en una armonía de coinonía, una armonía de amistad, eso ha confundido. La palabra de Dios dice, salid de ella, pueblo mío. La palabra de Dios no dice, unirte a ella, pueblo mío. La palabra de Dios no dice que nos unamos al movimiento ecuménico. La palabra de Dios dice que salgamos del movimiento ecuménico. Sí lo dice la Escritura. Bien. Y entonces hay ecumenismo. Empiezan los compromisos. Porque si yo te invito a ti, entonces tú me invitas a mí, a tu iglesia, o me debes invitar. Y aquí tenemos esta otra revista del Concilio Mundial de Iglesias. ¿Sí? Dice el Concilio Mundial de Iglesias y las conversaciones adventistas del séptimo día y su significado. Bueno, tendrán algún significado. Bueno, para los que hemos estudiado la Biblia y el Espíritu de Profecía, esto no tiene ningún significado. Allá, si ellos han ido a Roma, si ellos han estado en el Vaticano, esto para nosotros no tiene ningún significado. Mira lo que dice en el inciso A, trasfondo histórico. Strange as it may seem, extraño como parezca, estas conversaciones con el Concilio Mundial de Iglesias son un resultado indirecto del Concilio Vaticano II. Todo empezó cuando se fraguó esa armonía con Roma. Pues nos llevamos bien. Pues vamos a tener armonía, vamos a tener puntos de acuerdo, vamos a tener conversación. Si Martín Lutero hubiera estado aquí, hubiera dicho no, porque él ni todos los que acababan de salir de Roma, hermanos, fueron al Concilio de Trento. Concilio de Trento fue el inicio. Concilio Vaticano II fue el final de cómo atraparon a los protestantes de regreso a Roma en medio de la gran controversia. Y Dios levantó al movimiento adventista en 1844, no para estar en armonía con Roma, no para estar en armonía con las iglesias caídas, sino para darles una advertencia que salieran de esas doctrinas que Roma ha dado de beber a todo el mundo. Ahí tenemos pues el documento, extraño como parezca. Ahí dice aquí, los miembros, era un representante adventista, ¿sí? En una reunión informal. Y los adventistas dicen, bueno, es que yo fui por mi propia decisión. Se llama personal capacity. Yo fui por mi propia decisión. Yo no fui representando a la iglesia adventista. Yo fui por mi propia decisión. Bueno, pero veamos lo que pasó después. Aquí tenemos el directorio sobre el ecumenismo. ¿Cómo se iban a aplicar en la realidad esos acuerdos? Y en la página, eh, en la página, ahorita se las digo, la página, porque allí aquí está, la página 103, dice, la página 103, está doblado allí y es la segunda raya roja. Dice, pueden crearse diferentes tipos de consejos o comisiones de forma más o menos permanente para facilitar las relaciones entre las iglesias y otras comunidades eclesiales, para promover entre ellas la colaboración y el testimonio en común. Formas y estructuras de la colaboración ecuménica, la página anterior, página 102. Entonces, la idea es, hermanos, que en cada iglesia que se una al ecumenismo, se forme una comisión, se forme un consejo, se forme una estructura para que haga válida las relaciones armoniosas de esta gran unidad final entre todas las iglesias, para promover la colaboración y el testimonio en común. Bueno, ese es el consejo
de Roma. Es el consejo proféticamente de la bestia. Hermanos, ¿seguiríamos ese consejo? ¿Seguiríamos esas formas, estructuras ecuménicas? Vamos a ver si esto se siguió. En este libro titulado Declaraciones, Orientaciones y otros documentos, que es de la organización, hay un capítulo dedicado al movimiento ecuménico y dice los adventistas, el movimiento ecuménico y el movimiento ecuménico. En el segundo párrafo se lee así: en términos generales, puede decirse que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no rechaza por completo al movimiento ecuménico ni su principal manifestación organizativa, el Concilio Mundial de Iglesias. Aún así, la Iglesia Adventista se ha mostrado crítica respecto a diversos aspectos y actividades del movimiento. No se puede negar que el ecumenismo ha desarrollado propósitos dignos de encomio y cierta influencia positiva. Su gran objetivo es alcanzar una unidad visible del cristianismo y ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que el propio Jesús oró. ¿Qué cosa, hermano? Aquí te están diciendo que la unidad por la cual Jesús oró es el movimiento ecuménico. Eso no está en la profecía. El movimiento ecuménico ayudó a eliminar prejuicios infundados. Oh, ¿te acuerdas que eso es lo que también dijo Roma? Vamos a eliminar palabras. Simplemente esta propuesta de aquí es una repetición de la propuesta que dijo Roma. Ha promovido una mayor cordialidad. Eso es lo que dijo Roma también. Y es lo que te están diciendo muchos en el ámbito adventista. Han cambiado la cordialidad por la doctrina. Han cambiado la cordialidad por los 7 pilares en su profundidad. Sigo leyendo. Han promovido una mayor cordialidad en las relaciones entre las iglesias, de modo que éstas se caractericen por un mayor diálogo y un menor enfrentamiento. Ya no te voy a decir Babilonia. Ya no eres la bestia. Ya no es la iglesia adventista profética que se levantó. Ya no veo en ti un Lutero. Ya no. Un menor enfrentamiento. Hermanos, lo que te están diciendo aquí básicamente es lo que te dijo Roma. Allá en qué consiste el movimiento ecuménico. Y ahora vamos a ver. Aquí por lo menos vemos que ellos siguen la tendencia del Concilio Vaticano II. Pero el verdadero adventista, el adventista histórico, nunca va a aceptar el movimiento ecuménico en ninguna de sus manifestaciones. Pues la razón por la cual Dios levantó la iglesia adventista del séptimo día historicista en 1844 fue precisamente dar la última advertencia al mundo a evitar esta gran unidad final. Cooperación ecuménica, dice en la siguiente página. ¿Debieran cooperar los adventistas con el movimiento ecuménico? Pueden hacerlo, siempre y cuando se proclame el verdadero evangelio y se satisfagan las acuciantes necesidades humanas. Esto es lo que dijo. Ven, predica quién eres. Predica lo que tú crees. Pero ya no va a haber un enfrentamiento. Ahora, los cristianos vamos a enfrentar. No, hermano, vamos a presentar la profecía historicista que identifica los actores proféticos, ¿verdad? En los tiempos finales. Los actores proféticos en los tiempos finales es el remanente, es la bestia, es la imagen de la bestia, es el falso protestantismo, es el dragón, el sello de Dios, la marca de la bestia, el fuerte pregón. Todo eso causa enfrentamiento, pero para no causar enfrentamiento, entonces vamos a bajarle. Por eso es que ya no se predican las verdades distintivas, ni se predica históricamente con el método de interpretación historicista. Ahora bien, en
la página a la izquierda dice lo siguiente. En 1980, la Asociación General estableció una comisión de relaciones interconfesionales con el propósito de brindar orientación y supervisión con respecto a las relaciones de la Iglesia con otras entidades religiosas. Roma te había dicho que había que hacer una estructura en una iglesia para tener relaciones con otras iglesias. Vamos a ver la minuta, ecumenismo siguiendo a Roma. Ahí está. Es la minuta A3202, titulada Concilio o Relaciones Interiglesias. Número 1, y acá lo tengo en español, recomendar la asistencia o representación de la conferencia general a reuniones religiosas, comisiones, asambleas o consultas en varias partes del mundo que no sean adventistas. Recomendar la asistencia o representación de la conferencia general a reuniones religiosas, comisiones, asambleas, consultas en varias partes del mundo que no sean adventistas. ¿Quién sugirió que se hiciera este comité de relaciones con otras iglesias? ¿Quién sugirió? Roma. Por eso, hermano, cada vez que tú ves que fulano anda allá y por acá en todo tipo de relaciones ecuménicas, hermano, es por una razón. Eso está recomendado por la Conferencia General. Ya no van a dar ningún paso atrás. Ya no. Está autorizado. Y no voy a leer todas, hermano. Simplemente con el primer paso que se dé, ahí ya se va para adelante. Arriba, arriba. Autorizar el envío de invitaciones de parte de la Conferencia General a líderes de iglesias que no sean adventistas para que asistan a reuniones, sesiones o comisiones como observadores, consultores, personas de recursos o invitados. Así que si nosotros vamos, porque otros ya nos aceptaron, a reuniones que no son adventistas, entonces también nosotros debemos abrirnos para que otros vengan a nuestras reuniones, sesiones, a consultas, a que estén dentro de las sesiones de la conferencia general. Esto está autorizado, hermano. Esto está autorizado. Y son 9 puntos. Dice, por ejemplo, el último punto, hay varias otras cosas allí, pero por el tiempo, hermanos, voy a leerlo, ahí dejo todo. El último punto dice, dar orientación general y supervisar las relaciones de la iglesia con otras iglesias y cuerpos religiosos. ¿Sí? Y bueno, ahí están los caballeros que hicieron estas minutas. Neil Wilson, sino Neil Wilson, Rock Berbevich, el que le fue a dar la mano al Papa, Samuel Batioki, el que fue a estudiar en la escuela jesuita, primer adventista estudiando en la escuela jesuita, ¿sí? Allá en Roma, que terminó diciendo que Elena de White se había equivocado en los 1260 días y que no era el 538, el inicio de los 1260 días. Es interesante. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso, vuelvo para atrás, es, te recomendamos que asistas a una religión donde no son adventistas, a una reunión. Es el primer paso del ecumenismo, hermano. Ahora, ¿se convertirá la verdad presente al ecumenismo, hermanos? Esto es para nosotros la gran prueba que estamos enfrentando en estos últimos tiempos. Esto es, recomendaremos, diremos que no está mal la asistencia o representación de hermanos del ministerio de sostén propio historicista o de la verdad presente, ¿verdad? Que son los 7 pilares. Eso es la verdad presente, los 7 pilares. Vamos a recomendar, vamos a decir que está bien. Vamos a aprobar la asistencia a reuniones religiosas, comisiones, asambleas, consultas en varias partes del mundo que no sean de nuestro mensaje
Vamos a recomendar eso. Hermanos, si lo recomendamos, si estamos de acuerdo, habremos dado el primer paso que dio Roma, que dio el Concilio Mundial de Iglesias, que dio la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día y que han dado todas las demás iglesias que pertenecen a Babilonia, que han hecho su concilio interiglesias. Hermanos, en este mensaje nadie está a la fuerza. Todos se les respeta el libre albedrío. Pero no daremos el primer paso para que después entre el ecumenismo, cabalgando como ha entrado cabalgando en varios ministerios de sostén propio y en varias denominaciones mucho con mayor organización, como bautistas, luteranos, metodistas. Cada quien elija, que cada quien escoja si aprobaremos o no aprobaremos. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y por qué dijo yo y mi casa? Porque sus demás, las otras tribus que también se supone que eran de la descendencia de Abraham, habían decidido servir a Baal. Habían decidido servir a Baal. Santiago 4:4 dice, cualquiera pues que quiere ser amigo, filos del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Muy, muy sencillo. Ahora, ¿por qué presentamos esto, hermanos? Allá por el año de 1983, el Concilio Mundial de Iglesias se reunió en Canadá. Hay una revista adventista que se llama Messenger en Canadá. Y aquí he logrado traducir un poco. Dice, nuevos amigos para la iglesia. Tradicionalmente, leo en lo rojo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha abstenido de asociarse con otros organismos cristianos. ¿Te das cuenta, hermano? Que antes del Concilio Vaticano II, nuestra posición era abstenernos de asociarnos con otros organismos cristianos. ¿Te das cuenta de eso? La mentalidad ecuménica del día de hoy es que si el otro tiene algo de verdad, te puedes asociar. ¿Y por qué tú crees que tiene algo de verdad? Porque Roma lo dijo. Roma dijo, si el otro cree en la Biblia, si el otro cree en Cristo, si el otro cree en el bautismo, tiene algo de verdad, te puedes asociar con él. Pero ve lo que te están diciendo. Esta es una revista adventista de aquel tiempo, de 1983. Tradicionalmente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha abstenido de asociarse con otros organismos cristianos. ¿Sí? Y tradicionalmente quiere decir que esa era nuestra posición y siempre había sido nuestra posición. No es por tradición, es por profecía. No es por un deseo que alguien dijo que no fuéramos, es porque así se había establecido, hermanos. Y entonces, ¿cómo se les predicaba a ellos? Pues hermano, por medio de campañas públicas, el que quiera venir, si un pastor evangélico quiere venir, si un bautista quiere venir, si un sacerdote quiere venir a escuchar tu predicación de Apocalipsis 12, de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 16, que se siente y escuche. Y si el Espíritu Santo le toca y se convierte, amén, adelante. Porque ha habido conversiones, claro que sí, ha habido conversiones, pero muy pocas. Repito una vez más, tradicionalmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha abstenido de asociarse con otros organismos cristianos. La razón de la evolución hacia esa postura no se conoce con claridad, excepto por posibles nociones de superioridad o conceptos sobre otras iglesias falsas o babilónicas. ¿Qué está diciendo? Hemos echado a un lado el mensaje del segundo ángel. Ya no nos interesa el mensaje del segundo ángel. La razón por la cual nos apartábamos es que creíamos que esas iglesias eran babilónicas. Pero ya no. Ahora miren lo que dice el segundo párrafo. A pesar, despite the reality, a pesar de la realidad de que la amplia gama de iglesias nominales
revela marcadas diferencias con la fe bíblica adventista del séptimo día. Te está diciendo, casi no tenemos nada en común. Se ha dado el mensaje, se ha dado el consejo de que no debemos permanecer alejados de otros cuyas creencias son diferentes a las nuestras. Elena de White lo dejó claro en estas instrucciones. Nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Oren por estos hombres y con ellos se debe dedicar tiempo más al trabajo sabio y firme a los ministros que no son de nuestra fe. Mucho se ha perdido por nuestro pueblo al seguir planes tan estrechos que no alcanzarán a las clases alcanzan a las clases más inteligentes y mejor educadas. Ha surgido una oportunidad en Canadá para revertir la dirección de la iglesia. ¿Qué van a hacer, hermanos? Revertir la dirección de la iglesia. Ahora, vamos a hablar al punto. Elena de White, ¿apoya el ecumenismo? No. Ella te está diciendo que si tu vecino o el pastor evangélico, ¿verdad? Vive a 2 cuadras de ti, vive a 5 colonias, ve tú con él a su casa. Acércate, lee el libro Evangelismo, habla de ir casa por casa, pero Elena de White nunca habló de meternos al movimiento ecuménico, pues ella misma se contradijera, porque muchos usan a Elena de White para meternos al movimiento ecuménico. Y sobre todo muchos usan el evangelismo. Oh, que habrá nuevos métodos, que habrá. Sí, pero nuestro método no es el ecumenismo, hermanos. Nuestro método debe ser a través de actividades que no se mezclen con el ecumenismo. Tú puedes hacer una campaña, incluso puedes ir y tocar la puerta de ese pastor bautista, de ese pastor. Yo conozco un hermano que está en este movimiento de sostén propio y como a 2 o 3 casas de enfrente, ahí vive un pastor evangélico. Nosotros no estamos en contra de no predicar al mundo entero. Podemos ir a sus casas, pero no a reuniones ecuménicas, donde la gran armonía te va a ir poco a poco quitando tu identidad como adventista del séptimo día histórico, hasta que finalmente termines otra vez allá donde salieron los pioneros adventistas, allá en Babilonia. Qué tremendo este capítulo. Nuevos amigos para la iglesia. No sabemos cómo, pero nos hemos equivocado y no hemos leído bien Elena de White. Otra cita más de este artículo. Los adventistas se encuentran amigos. No es el mismo artículo, este es del mismo año. Los adventistas se encuentran amigos en el Concilio Mundial de Iglesias. Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Canadá, a pesar de las diferencias, mira lo que están diciendo, de perspectiva teológica, es decir, a pesar de los 7 pilares, el evento de Vancouver proporcionó una oportunidad muy usual y especial para que representantes electos de la Iglesia establecieran y fortalecieran amistades con muchos líderes de la iglesia cristiana en todo el mundo. ¿De la iglesia qué? Cristiana. Bueno, el mensaje del segundo ángel te dice que es Babilonia y el mensaje del tercer ángel te dice que es la bestia. Pero ahí se cambió la mentalidad profética. Ahora también para ellos el Concilio Mundial de Iglesias es una iglesia cristiana. Hermanos, el peligro de hacerle caso a Roma es que terminarás pensando como Roma. El peligro de amistarte cuando Génesis 3:15 te lo dice todo lo contrario. Enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Habría una gran controversia desde el inicio hasta el final. Desde que el enemigo hizo caer a Adán y a Eva, hasta que Cristo viniera por su descendencia, la descendencia de la fe, la descendencia de los hijos de Abraham, que son de la fe, que son de la justicia de Cristo. Iba a haber
una enemistad. Pero el ecumenismo actual dice enemistad con la descendencia de la serpiente. Ecumenismo práctico. Ya para 1987 se escribió un libro, Lo que me gusta de tu religión. Quizá muchos de ustedes vieron ese libro. Aquí lo tenemos en inglés, ¿sí? Lo que me gusta de los luteranos, lo que me gusta de los bautistas, lo que me gusta de los católicos romanos. Qué tremendo. Pero quizá para ser más claro, servicio de unidad cristiana. Una semana que marca la unidad de los cristianos. Eso se dio hace mucho tiempo en Santa Elena, enero 20 de 1983. Servicio de unidad cristiana. Y de alguna manera conseguí el boletín de aquel tiempo. Sí, aquí tenemos el boletín. Por cierto, se iba a llevar a cabo en la iglesia adventista, se llevó a cabo. Ahí debajo de la foto, ustedes pueden ver que dicen Seventh Day Adventist Church. Dice Santa Elena Seventh Day Adventist Church. La iglesia de Santa Elena Adventista del Séptimo Día será el sitio para el servicio de unidad cristiana en Santa Elena, California. Y aquí tenemos el boletín, ustedes pueden ver a ese Jesús. Y obviamente, hermanos, aquí podemos ver los que iban a dirigir ese servicio, donde dice, those leading in the service. Miren, ¿quiénes iban a estar? Iban a estar el pastor de la iglesia, el diácono de la primera iglesia presbiteriana de Santa Elena, el reverendo de la Iglesia Metodista Unida de Santa Elena. Número 3, Pastor Elmer Murphy, de la Iglesia de Amistad Cristiana del Valle de Santa Elena. El Pastor Carlos Pidux, de la Iglesia Adventista Hispana del Séptimo Día de Santa Elena. El fraile John Salvador, de la Iglesia Católica de Santa Elena. El pastor de Kenneth Smith, de la Iglesia Adventista de Santa Elena. El reverendo Kurt Stratton, de la Iglesia del Centro Cristiano Calvario de las Asambleas de Dios de Santa Elena. El pastor Harvard B. Thompson, de la Iglesia Adventista de Elks Heaven, Deer Park. Elks Heaven es donde la hermana White, donde la hermana White pues murió, tuvo los últimos años de su vida. El fraile Richard Tumilty, de la Iglesia Episcopal Grace de Santa Elena. Esto es ecumenismo, es una actividad donde todos se reúnen, independientemente de cuál sea su religión, se reúnen para que cada uno hable lo que cree de Jesús, porque el tema es, allí el tema fue Jesús, bueno, hablando de Jesús, Jesús la luz, ¿sí? Entonces lo que tú crees de Jesús vale, lo que el otro cree de Jesús vale, lo que el otro cree de Jesús vale. Entonces la verdad es relativa, entonces porque cada uno tiene una verdad en referencia a Cristo. Entonces, lo que vamos a entender en el ecumenismo es que yo acepto, en el ecumenismo yo acepto que cada uno tiene una verdad de quién es Jesús. Entonces, ¿para qué sirve la Biblia y para qué sirve el Espíritu de Profecía? La cita que leyó nuestro hermano Juan Pablo hace rato fue tremenda. Cuando hablaba de después del chasco había muchos adventistas. Cada uno tiene una parte de la verdad, pero Dios le dio a los adventistas del séptimo día, a ese pequeño remanente, toda la verdad. Amén. El movimiento adventista histórico es ese movimiento que continúa con toda esa verdad. Hermanos, oramos. Repito, este tema no es para juzgar a alguien que quizá ignorantemente ha estado en el ecumenismo, ha creído, ha participado en el ecumenismo. Es para dar la última advertencia al mundo. ¿Quién es la bestia? El día de hoy la bestia es amorosa, la bestia es armoniosa, la bestia te da la mano. El día de hoy la bestia te desea el bien común, el bien social. El día de hoy aparentemente la bestia ha cambiado y se ha convertido a Cristo. Pero eso
proféticamente no es posible. El día de hoy, el protestantismo se ha quitado la mentalidad profética y se ha puesto la mentalidad ecuménica. Entonces aquí tenemos lo que fue esa semana de oración. Semana de oración en una iglesia adventista del séptimo día. Ahí está el presbiteriano, tiene su verdad. El metodista tiene su verdad. La comunión cristiana, los adventistas, los católicos, los episcopales. El ecumenismo dice, en cada uno hay una verdad. Y si nos unimos todos, esa verdad es completa y presentamos ante el mundo una unidad como el mundo jamás ha visto. Y como adventista del séptimo día, ninguna de estas iglesias acepta los 7 pilares. ¿Aceptan la purificación del santuario? ¿Creen que hay un santuario en el cielo? ¿Aceptan el mensaje de los 3 ángeles? No, hermanos. Muy pocas aceptan la inmortalidad del alma. Muy pocas aceptan la validez de los 10 mandamientos. Muy pocas aceptan la justicia de Cristo. Ya como lo explica la Biblia y el Espíritu profecía. Y Dios iluminó más a Waggoner y Jones aún más. No quiero decir más que la Biblia, no. O sea, aumentó pues la luz. Entonces, la hermana White decía, hay muchos adventistas. Todos tienen una parte de la verdad. El día de hoy hay muchos ministerios con el nombre de adventistas. Están ministerios, están los reformistas del 14, los reformistas del 16, del 51, están los davidianos de la vara del pastor, están infinidad de ministerios de sostén propio. Pero hermanos, nos apegamos a lo que dice primero escritos. Pero Dios le dio la verdad a los pioneros adventistas, hermano. Dios le dio esos 7 pilares que no se venden, que no se alteran, que no se cambian por un plato de lentejas. En esta mañana, hermanos, queremos advertir que esa fraternidad, esa comunión, esa amistad, esa cooperación en puntos de doctrina en común, se evita hablar de las diferencias que hay. Ya mis hermanos que me han antecedido lo han dicho tan claramente, ¿verdad? Hay personas que creen, me han contactado y me dicen, es que Cristo viene en el 2031 y también creo en el sábado. Vamos a unirnos, vamos a dar campañas. Hermano, pues, la escritura dice que no hay que poner fechas para la venida de Cristo, es tan claro. La hermana White tiene una cita, no me acuerdo, pero sí está donde dice que ni el día ni la hora se puede saber. No, no es que los tiempos proféticos se van a repetir otra vez. Bueno, es lo que tú dices, pero no está escrito, hermano. El principio del adventista es día por año. Ah, pero vamos a unirnos. Dejemos de hablar de nuestras diferencias. Vamos a unirnos. Luego un hermano de sostén propio pues se enferma y pues lamentablemente somos pocos y no somos muchos en este mundo. Entonces sus vecinos son de la corporación y entonces ellos aplican el bien común. El bien común es que le llevan una despensa, le llevan frutas, manzanas, plátanos, nueces. Es el bien común. Vamos a ganarlo por el bien común para que regrese. En algunos lugares les han hecho un convivio para que regresen a los hermanos separados ahora de la corporación. Hermanos, estamos viviendo en el tiempo que el justo vivirá por la fe, que el justo tendrá que doblar sus rodillas y depender de Dios y pedirle sabiduría para mantenerse en este gran mensaje, porque vendrán tiempos aún más difíciles, cuando el mismo diablo hará descender fuego del cielo y muchos de tus vecinos que están enfermos ahora van a sanar. Y va a ser indudable que el que está en silla de ruedas va a estar caminando, pero no por el poder de Dios, sino por el poder del enemigo. Verás cientos de personas sanadas. Será un zarandeo tremendo.
justo vivirá por la fe. En este libro de Carlos Boyer, también un jesuita titulado Unidad Cristiana, y todos estos libros los he encontrado en bibliotecas ahí en la Ciudad de México. En la página 82 dice, en lo que está subrayado, es preciso demostrarles que se puede permanecer anglicano y pensar como católico romano. Vamos a enseñarles que se puede permanecer adventista, incluso de sostén propio, pero que empiecen a pensar como un católico romano, que empiecen a pensar como el Concilio Vaticano II, que empiecen a pensar, entender la mano amistosamente. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿qué? ¿No vamos a saludar ni a nuestros vecinos? Hermano, tu prójimo es tu prójimo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pero no te unas en actividad de la misma fe con aquel que no tiene tu misma fe. Si todos estudiáramos la Biblia, si estudiáramos la profecía como debemos estudiarla, si dedicáramos tiempo a estudiarla como Dios nos confió a estudiarla, hermanos, todos los adventistas estaríamos unidos como estuvieron los pioneros adventistas al principio. Es preciso demostrarles que se puede permanecer anglicano, que se puede permanecer adventista, que se puede permanecer de sostén propio, pero pensar como un católico romano. Sí, no hay problema. Vamos a reuniones que no son de este mensaje. Vamos a reuniones que no son de este mensaje. Y entonces algunos preguntarán, ¿son nuestros hermanos los que están en Babilonia? Porque dice que Dios tiene un pueblo allá. Hermanos, vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía. Sí, pero antes de leer lo que dice el Espíritu de Profecía, quiero invitarles a que donde quiera que estén, porque esto no lo puse aquí en la pantalla, abran, abran su Biblia, por favor, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18, dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, y ahí usa la palabra koinonía, que es estarse tratando de manera muy amable, tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y otra vez la palabra comunión es la palabra koinonía. ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En el verso 17 al 18, ahí está. Se sale, se aparta, no se toca. Y cuando eso se cumple, yo os recibiré, dice el Padre. Yo seré por vosotros por Padre. Vosotros me seréis por hijos e hijas. Ahí está el asunto. Mientras está en comunión, mientras está en, vamos a traerlo aquí, mientras está en el ecumenismo, ¿verdad? Mientras está en la Babilonia, ¿verdad? En esas actividades ecuménicas que hemos hablado, cuando hay esa coinonía, cuando hay esa armonía ecuménica, entonces, hermanos, Dios dice, salid, apartaos y no toquéis, y yo los recibiré. Seré su padre, ustedes serán mis hijos y mis hijas. En otras palabras, ¿qué son hijas e hijas? Son hermanos. Son hermanos. Hermanos en Cristo, hermanos en la doctrina. Ahora, esta cita es muy importante. Esta cita es de Cartas y Manuscritos número 16, manuscrito 112, 1901, párrafo 21. Y con esta cita voy terminando. Dice así: en todas las iglesias caídas, Dios tiene un pueblo. Entonces, ¿será que su pueblo
sea un pueblo, entonces ¿para qué estamos afuera nosotros? Pero vamos a seguir leyendo. Su llamado a ellos es: salid de ella, pueblo mío. Esto significa una renuncia a las falsedades tramadas por el enemigo, que deben ser fielmente delineadas por los siervos de Dios, para que los humildes de corazón puedan oír y entender. A ver, vamos a entender una cosa allí. Dios tiene un pueblo allá. Eso significa una renuncia a las falsedades. Entonces, ¿cuándo será su pueblo? Cuando renuncien a esas falsedades tramadas por el enemigo. Ahora, ¿cómo van a renunciar? Cuando los atalayas fielmente delineen esas falsedades a esos que están allá en Babilonia. Entonces van a salir para que los humildes de corazón puedan oír y entender. Hay un camino sencillo, una senda trazada para los redimidos del Señor, en la cual todos los leales, a medida que prosigan conociendo al Señor, encontrarán un punto de apoyo seguro, hasta que la verdad sea aclarada por las Escrituras. Los que han aceptado el error como verdad no son condenados por el Señor por no volver a Él. Pero si no son convencidos por un claro así dice el Señor, Satanás se apodera de la mente y el corazón y los conduce por un camino de autoengaño. Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para dormir. Entonces, están allá adentro, están allá en Babilonia, están en el movimiento ecuménico. Si no han tenido la luz, no son condenados. Si no han tenido la luz, no son condenados. En el momento que les llegue un claro, así dice el Señor, en el momento que les llegue por un atalaya del Señor, que les diga todas las falsedades tramadas del ecumenismo y ellos salen del ecumenismo, entonces llegan a ser pueblo de Dios si se unen a las verdades distintivas para esta última generación, que son los 7 pilares de la fe adventistas dadas en 1844. Si ellos entienden que se está terminando el juicio investigador, si entienden la justicia de Cristo, si entienden la última advertencia, un así dice el Señor. Pero si no son convencidos por un así dice el Señor, entonces su mente se apoderará, ¿verdad? El engaño, Satanás se apoderará de la mente. Ahí está claro. Y el último párrafo dice así: las iglesias están llamadas a escudriñar las escrituras. Quienes escuchen la voz de Dios y vuelvan a su lealtad, están armados con una fuerza invencible. Amén. Hermano, cualquiera que esté en el ecumenismo y salga del ecumenismo, salga de esa falsa unidad y se una en la verdadera unidad, Dios lo recibirá como su hijo. Gloria a Dios. Dios lo aceptará como su hijo. Mira lo que dice allí. Quienes escuchen la voz de Dios y vuelvan su lealtad están armados con una fuerza invencible, el poder del Espíritu Santo, el fuerte pregón, hermano. Dios los acepta cuando se unen a su iglesia. ¿Cuándo es que termina Dios aceptándolos, hermano? Cuando se unen a su iglesia. ¿Sí? Les llama a su pueblo porque ve sinceridad en ellos. Ve que están engañados. Ve que están buscando la verdad. Ve que si se les pone la verdad enfrente por fieles atalayas que delinean fielmente las falsedades del ecumenismo, él sabe que muchos de ellos van a aceptar la verdad. También sabe que muchos de ellos no serán convencidos y su mente será dominada. Pero si escuchan esta verdad, Dios los acepta, se vuelven con una fuerza invencible porque están delante de Dios, de parte de Dios. Dios los acepta cuando se unen a su iglesia. Ahí está el asunto. Ellos llegan a ser verdaderamente pueblo de Dios cuando se unen a estas grandes verdades. Les permite desempeñar una gran obra al defender la verdad. Su ejemplo y su obra están en armonía con Dios, con Cristo y los ángeles. Hermanos, qué gran cita esta del espíritu de profecía. Dios nos ha llamado.
Dios nos ha llamado a dar la última advertencia al mundo. Repito, el ecumenismo ha sido tan grande que todos en algún momento de nuestra vida hemos estado en el ecumenismo. Los que estuvimos en la organización o en otras iglesias, quizá muchos estuvieron en otras iglesias y entraron directamente a sostén propio. Nosotros no venimos a condenar, porque aquí dicen, no son condenados, ¿sí? Mientras ellos no conocen. Pero si ya conocen, así dice el Señor, el mismo escrito está, les define hacia dónde van, hacia qué camino han tomado. Y en esta mañana, en esta tarde ya, quizá ya anocheciendo en algunas partes del mundo, hermanos, en el nombre del Señor, hay dos unidades en este momento. Hay dos movimientos de unidad. El movimiento de unidad del remanente y el movimiento de unidad de la descendencia de la serpiente. Ambos están actualmente en auge y va a aumentar este auge. La palabra de Dios dice, debemos enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Nosotros no venimos aquí, hermanos, a decirles lo que usted tiene que hacer, a obligarles lo que usted tiene que hacer. Venimos a exponer al pueblo el tiempo profético en que estamos. Y que cada uno decida, como dijo el hermano Elías, si Baal es Dios, seguidle. El mismo espíritu que llevó a cabo el movimiento de los 450 profetas de Baal, es el mismo espíritu que ahora no son 450, ahora son muchos, que está llevando el ecumenismo. Y si Jehová es Dios, ir en pos de él. Que Dios nos bendiga en esta mañana, en esta tarde, y que podamos hacer cada uno en el libre albedrío que Dios nos dio un discernimiento profundo del tiempo en que estamos viviendo y que las palabras de Josué sean nuestras palabras. En el nombre poderoso de Jesús, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermano Alejandro, por la exposición de la palabra de Dios en esta mañana para algunos, noche para otros, tarde para otros. Y gracias a Dios se ha presentado la palabra de Dios donde nos muestra la gran controversia que hay entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Y esa controversia va a seguir hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Pero como usted bien lo mencionó, porque así lo declara la palabra de Dios, habrá un remanente que es la simiente del Hijo de Dios y que es ese remanente en la iglesia. Así que gracias, hermano Alejandro. ¿Qué le parece si nos despide en oración para que la obra del Espíritu Santo haga en los corazones aquellos que están en busca de la verdad? Y dejemos este estudio como los demás en manos del Señor. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, santo es tu nombre. Señor, tú has dado a nosotros los hombres tu palabra, Señor. Eh, Así como en el pasado, Señor, varios han aceptado llevar este mensaje, Señor, que no es popular y que tampoco va a ser aceptado por la mayoría. Sin embargo, tú nos dices que hagamos tu voluntad y que los resultados te los dejemos a ti, porque terrible cosa es caer en las manos de un Dios eh, santo, celoso. Señor, decidimos servirte a ti desde que tú nos has dado esta oportunidad, desde que tú nos has llamado.
Varios de nosotros, Señor, estuvimos en el ecumenismo. Allí estuvimos metidos, Señor. Y ha sido nuestra responsabilidad seguir estudiando más qué tanto abarca Roma y las iglesias caídas para no ser parte de esa gran confraternidad que no tiene su base en la verdad. Y tú nos has ido apoyando poco a poco. Hemos cometido quizás sí errores, quizás nos hemos desesperado, Señor, al tratar de alguna manera, Señor, a veces desesperada que otros entiendan y a veces quizás lo hemos hecho no con el Espíritu de Cristo. Perdónanos. Sí, sí. Pero la verdad es la verdad, Señor, porque hemos salido borrachos de ese ecumenismo, Señor, pero queremos que tu justicia, la justicia de Cristo nos cubra, Señor. Amén. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud como lo dice en el Antiguo Testamento. Tu palabra dice, creed en Dios, estaréis seguros. Creed en Amén. profetas y seréis prosperados. Señor, aquí estamos para que tú sigas haciendo el trabajo, la obra en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos que desean identificar los eventos finales y que desean estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Señor, sabemos que este mensaje es de salvación. Sabemos que este mensaje, Señor, tiene que ver con mantenernos en una unidad y que nos va a unir es la justicia de Cristo a todos los que Amén. aceptemos estas grandes verdades finales versus la falsa unidad en contra de una falsa justicia de Cristo, que es lo que se ve allá, un falso Cristo donde la ley de Dios se tiene poco tomada en cuenta allá en el movimiento ecuménico. Ayuda a cada hermano, a cada hermana, porque finalmente sabemos que la decisión de cada uno de servir a Dios será personal. No somos salvos en grupo. Somos salvos por la fe que cada uno ponga en ti, por la confianza que ponemos en los méritos de Cristo, que Amén. ponemos en la intercesión de Cristo. Somos salvos, Señor, por la gracia que Cristo pone en nosotros por medio de su justicia, Señor. El hombre pone la fe que tú le das y Cristo nos da su gracia por medio de la justicia de Cristo. Por lo tanto, nos dedicamos a ti en esta mañana. Esta es tu obra, Señor. Este es tu mensaje. No es Amén. nuestro, es tuyo, Señor. Y por eso, Amén. Señor, aquí estamos para decirte que eh, envíes más obreros a tu viña, obreros Amén. convencidos de la necesidad del tiempo, obreros que estudien a profundidad estos últimos mensajes, obreros que tengan una columna vertebral en este mensaje, Señor, y que Amén. sean inamovibles por la obra de tu Espíritu Santo en convencerlos a ellos que este es el mensaje. Todo esto lo pedimos en los méritos y en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, hermano Alejandro, por el estudio de la palabra del Señor, para recordarle a nuestros hermanos que seguiremos con la temática a partir de las 12 horas de California a las 2 de la tarde, hora de México, con el siguiente tema. Y por la tarde nuevamente estaremos reunidos los hermanos para tener una mesa de análisis en respecto a estos temas. Así que los vamos a dejar por una hora en lo que tomamos algunos alimentos, descansamos y regresamos en una hora. Gracias, hermano Alejandro. Nos vemos más tarde, cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Saludos.